Primera parte. Capítulo primero. Cita. Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como camino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Primera parte. Primer capítulo. El móvil inmóvil y las hormigas. Hasta el mismo momento del despegue estuve pendiente del móvil por si a última hora recibía algún SMS o WhatsApp de Silvio. El visor de la pantalla permanecía insensible a mi mirada. Los móviles son así, siempre suenan a traición. Si necesitas que suenen, nunca lo hacen. Mira que lo sabía, y mira que lo miraba, pero ni caso. Antes, durante la espera en la puerta de embarque o incluso subiendo por la escalerilla que me introducía en el trasero del Boeing, había insistido en ponerme en contacto con mi sobrino de todas las formas posibles. Primero, a pesar de la robótica polaca de la que solo entendía el pitido final, le fui grabando uno a uno mensajes de voz, sin saber realmente si le estaba hablando a una pared virtual. Luego pasé a los mensajes escritos. Todos contenían la pregunta que me removía por dentro. ¿Estás bien? Una señal de vida. Pedía solo una señal de vida que me indicara cómo se encontraba. Se me ocurrió, por último, ponerme en contacto con el Hotel Bristol de Varsovia, cuyo número me fue fácil encontrar en su web. Lo que pude entender de la joven recepcionista que, consciente de mis limitaciones, deletreaba para mí la lengua de Shakespeare, fue algo que terminó por sembrar más mi perplejidad. Aunque su reserva finalizaba al día siguiente, interpreté, no conseguía localizarlo en su nueva habitación. ¿Nueva? ¿Por qué nueva habitación? Recalqué con 3 de las 100 palabras que componen mi inglés en 100 palabras. A lo que la joven, pasando al silabeo, me respondió amablemente: No lo sé. Y amablemente colgó. No hizo falta que un auxiliar de vuelo, menos amablemente, me conminara por tercera vez a que apagara el móvil. Se desconectó él solo porque acababa de agotar la batería. El sonido patético de su último estertor, ese gemido con el que parece que se esté despidiendo de ti cuando solo te está pidiendo que lo suscites en el enchufe más cercano, quien fuera recargable como un móvil, añadía un punto más de agonía a la duda trisílaba, en castellano y en inglés, de la sufrida recepcionista. Lo demás, que diría Horacio, sería silencio. El silencio de un motor que atravesaba el espacio rumbo a Ámsterdam. Ese silencio compartido de unos pasajeros tragando aire antes de que el avión ajustara su huella en el cielo paralelo, 1000 peldaños más arriba. Ese mismo silencio que se enredaba entre mis tripas, a las que ya había estrujado bastante con el cinturón de seguridad. No estaba yo para escribir novelas ni para vivirlas, estaba para saltar del asiento y salir volando por la ventanilla en busca de mi sobrino. Algo menos que un hijo, pero mucho más que un sobrino, parodiando el primer parlamento del tío padrastro de Hamlet. Mi sobrino del alma, a quien alguien había intentado matar de una vez, y solo el pensar que hubiera alcanzado su propósito me anudaba el estómago. Estaba yo para cualquier cosa menos para pasarme 3 horas allí, atado por la cintura, 3 horas que podían ser cruciales en su vida, 3 horas al lado de una rubicunda señora con sobredosis de exposición solar que no me quitaba ojo, regodeándose en las gotas de sudor que pincelaban mi frente. «Pasa mucho malo, ¿eh?», punzó en perfecto hispano-holandés. Me había sentado junto a la pasajera tocahuevos. En vez de sonreírle, le devolví mi mejor expresión estrábica, que es lo que suelo hacer cuando no quiero responder a una impertinencia, así que me puse bizco, colocando un ojo mirando al este y otro al oeste. Mi interlocutora, que no sabía en cuál fijarse, decidió hacerse la sueco-holandesa y mostrarse como si no hubiera preguntado nada. Preferí ser un grosero a darle una excusa a aquella piel roja para que me detallara las últimas estadísticas de siniestros aéreos. Tenía pinta de sabérselas todas. Yo solo estaba para pedir un gin tonic en el que diluir mi agobio. ¿Quién podía querer quitarse de en medio a una criatura tan excepcional como Silvio? Pensaba en el matón de turno
apuntando su magnum hacia la mirada incrédula de mi sobrino, la misma mirada daltónica que sustituyó la ausencia roja de un padre muerto a destiempo. Si cualquier muerte es a destiempo, la de mi cuñado fue, además, a contratiempo, por la presencia verde de un tío un poco loco como yo, con quien desandar esta broma que es la vida. Esa misma mirada hiperactiva que se pasaba horas delante y detrás de los hormigueros, constatando que si a una hormiga se la lleva a un hoyo ajeno, aunque pertenezca a ejemplares de la misma especie, termina siendo linchada por quienes, gracias a su prodigioso olfato, huelen quién pertenece al mismo club y quién no. Silvio se resistía a admitirlo, con sus apenas 7 años, y lo volvía a intentar incansable. La hormiga extranjera que le tocaba cambiar de agujero terminaba siempre mal parada. Entonces yo iba al rescate, porque la paella de verduras que su madre cocinaba entre sarmientos no podía esperar más, y pretendía hacerle ver que la naturaleza es así, que tiene sus leyes, aunque algunas no nos gusten. Durante la comida campestre apenas probaba el arroz, pensativo, indignado por la crueldad que empezaba a descubrir en seres tan inofensivos y laboriosos, deseando que llegaran los postres cuanto antes para poder regresar a sus experimentos y confirmar, a su pesar, que cada hormiguero tiene sus hormigas, y no hay tu tía, que diría el abuelo. Décadas después, presentía que Silvio estaba sufriendo en sus propias carnes cómo hay hormigueros humanos que siguen reservándose el derecho de admisión. Y no podía quitarme de la cabeza la figura de cualquier desaprensivo echándole salvajemente del hoyo que, según la jungla del mercado, tenía el acceso vetado. Hay momentos en que el alcohol, si bien no es la solución, es lo único que ayuda a que no se te deshagan los huesos. Y mientras una azafata me preparaba el primer gin tonic, abrí el ordenador por si un silencio plano, al menos, podía ofrecerme algo distinto en lo que distraer mi recuerdo. Fui directo al archivo silvio.doc. En él recopilaba un material disperso que recorría parte de su vida y obra, empezando por un álbum de fotos organizados sin ningún rigor cronológico que encabezaba una felicitación navideña remitida desde Göteborg, en la que se le veía disfrazado de alce gótico. El resto lo componían carpetas con las que uno llegaba a hacerse una vaga idea de su talento. Destacaba algo por encima de todo. Silvio había sido capaz de descubrir una sustancia contra la caries, que si ningún exclusivo club de hormigas lo impedía, podía representar el fin de esa pesadilla que padece la humanidad desde que empezó a masticar cuanto le pudiera entrar por la boca. Como peligrosa contrapartida, también podía significar un agujero en el bolsillo de desorbitados intereses. Y ya se sabe que en lo concerniente a la pasta gansa, el instinto asesino enseña sus dientes, podridos de caries, en cualquier superficie, en el subsuelo hormiguero o en el ático de un rascacielos. Todo me indicaba que ese documento de documentos era la clave del desasosiego que de repente se nos había echado encima. De repente sí, pero no sin avisar, como deduje al revisar los apuntes que había ido tomando aleatoriamente. En ellos, como una revelación, di de bruces con lo que subtitulé la pregunta indiscreta. Se la había formulado un gordinflón dentista finlandés al concluir mi sobrino su intervención en un congreso internacional. En su ponencia, que tituló con un interrogante «The End of Caries», apuntaba a sus primeras líneas de investigación. La respuesta que cerró el debate tras la exposición de Silvio también tenía forma de pregunta y sonaba así de contundente. ¿Nos quiere llevar al paro, señor Santos? Silvio no llegó a contestar. Por otra parte, no sabía cómo hacerlo ante el murmullo socarrón que se extendía, primero tímidamente entre los asistentes. Entendía ahora yo que aquello podía haberse convertido en algo más que una burla, celebrada finalmente con una explosión de cachondeo por muy poco académico. Al principio nadie parecía tomarse en serio lo que paulatinamente iba a derivar en algo más que la alucinación de un científico prometedor. La caries, si el descubrimiento de Silvio se consumaba, podía tener sus días contados,
con todo lo que ello suponía, la felicidad de quienes la padecían, la infelicidad de quienes viven ese padecimiento. ¿Acaso, por eso, después de 5 años de avances constantes en su trabajo, en los que ya presentía el final del túnel, un día me dejó caer una reflexión muy lejos de la euforia que yo le presuponía? Regresaba a detestar positivamente su compuesto en la boca artificial que ha instalado en el Centro de Estudios Dentales de Ámsterdam, el lugar donde habitualmente se examinaban los colutorios o las nuevas pastas de dientes que salen al mercado. Los resultados de las pruebas no podían ser más satisfactorios para él. El compuesto mataba las bacterias de las caries. Silvio, sin embargo, se mostraba preocupado, y no precisamente por la marcha de su investigación, sino por todo lo contrario. Si en ese momento no le di importancia, ahora adquiría toda su dimensión. Recuerdo que me dijo: parece ser que hay lugares donde no puedes meter las narices ni el microscopio, si no quieres que te las rompan. O algo peor, que contraten a un mercenario para que te calle la boca, la de Ámsterdam y la otra, para siempre. Otra vez los puñeteros hormigueros. Va a ser que, para variar, tenías razón, me vi contestándole ahora a una de sus fotos. Vestía traje de neopreno, después de una inmersión en el Cabo de Gata. Se le veía muy feliz, como un pulpo exultante de vuelta de la profunda tranquilidad, flaco y erguido, sus ojos grandes y castaños, húmedos de sueños marinos, y esas precoces entradas en las sienes, propias de a quien el tanto crecer por dentro le hacen crecer prematuramente por fuera. Es Silvio, mi sobrino. Presumí ante mi tostada vecina, con el riesgo de que entendiera algo o creyera que me estaba insinuando. En mi próxima vida me gustaría parecerme a él, aunque fuera de perfil. Apostillé antes de que la señora, intrigada por la curación repentina de mi anarquía ocular, insistiera en su letanía. ¿Pasa mucho malo, eh? No me quedó otra solución que espantarla de nuevo poniéndome ojituerto. Ella rezongó en su asiento, perpleja por el efecto que su pregunta siempre me causaba, lo que aproveché para ahogar un escalofrío en el último sorbo de mi segundo gin tonic, y descubrí que aún conservaba mi capacidad para sonreír. Me trasladé al día en que intentó explicarme tanto el contenido de su tesis doctoral como el fundamento científico de su revolucionaria y conflictiva sustancia. Estuvo algo más de 1 hora sin parar de largar. Apenas tuvo tiempo para entrarle a su cerveza. Yo salía de la cuarta, turulato. Era tal la pasión que ponía, y para mí tal el galimatías, que al despedir su exposición en plan conejo de la suerte, y eso es todo, amigos, no pude hacer otra cosa que bajarme del árbol, más perdido que Tarzán en Wall Street, y perdí otra cerveza con la que disimular el taparrabos que cubría mi cerebro, y fui directo al tajo. ¿Te has fijado en el culo de la camarera? Entonces solté una carcajada delante de mi cara. ¿No te has enterado de nada? Nada ser mucho para hombre mono. Dio el primer trago a su cerveza, y como nunca se daba por vencido, le quitó hierro al asunto. Ya sabes mi teoría, lo que no se entiende en 1000 palabras siempre se puede explicar en 100. Silvio era, joder qué lapsus, es así de sabio. Te envío resúmenes por mail y ya verás cómo hasta tú lo entiendes. Aquella puntualización, hasta tú, anticipó lo que unos días más tarde se convertiría en una primera tormenta de Emilios que inaugurarían mi subcarpeta particular de esa nueva moda que arrasa en Internet y que consiste en el desarrollo de ciertos temas complejos dirigidos a los denominados dummies, eufemismo global de cortitos. Silvio, en mi honor, los había rebautizado como ciencia para torpes. Allí fui incluyendo periódicamente escritos, resúmenes de artículos, conferencias, ponencias, etc., de sus diferentes investigaciones, inaccesibles a un mortal de letras como yo, si no fuera porque él, siempre tan generoso, completaba con aclaraciones personalizadas, en un centenar exacto de palabras. De ahí lo de ciencia, su extensión idónea con la que interpretar el mundo. Lo bueno,
si en 100 palabras, 100 veces bueno. Para un hombre de teatro como yo, obsesionado con la palabra justa, esencia del escenario, recibir cada cierto tiempo un breve archivo de Silvio era todo un acontecimiento. Lo leía despacio, como se lee una buena réplica teatral. Primero solía provocarme una cierta desazón. Después, centrifugado ya en mis neuronas, descubría que se trataba de una nueva ventana que Silvio había abierto de par en par para mí. Mi sobrino, ahora Patronio, me recordaba constantemente algo que ya sabía. Nada que salga de nosotros es ajeno a nosotros, ya sea el descubrimiento de una bacteria o un poema. Y no hay que irse al Himalaya para encontrar inspiración. El microscopio lo llevamos siempre encima. Solo hay que asomarse y mirarse por dentro.